Buenas noches, mi nombre es Silvia Fernanda Caballero del grado 95 y el día de hoy voy a hablar sobre el libro del amor y otros demonios. Empecemos hablando sobre fue el escritor de ese libro, y ese es Gabriel García Márquez, o más conocido como Gao. Él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y siempre ha sido reconocido como el ícono del realismo mágico, ya que él siempre en sus escritos le daba ese toque a la literatura y por eso era tan llamativa, y hoy en día se conoce a nivel de Latinoamérica, no solo en Colombia, en México, en Argentina y en otros países tiene reconocimientos. Él también ganó un Nobel de literatura con la obra Cien años de soledad, que es como la más reconocida entre todas las novelas o libros que él tiene. Entre las obras más conocidas está Crónica de una muerte anunciada, Del amor a otros demonios, Amor en los tiempos de cólera, entre otras. Ahora voy a dar un breve resumen de la obra. Esta novela se divide en 5 capítulos. Empecemos por el primero. Nos cuentan que hace 12 años Gabriel García Márquez se encontraba desenterrando unas tumbas, y es algo muy curioso y raro a la vez que se encuentra con un cráneo con una extensa cabellera de color cobrizo. Al tener el cráneo en sus manos recuerda una vieja leyenda de hace 200 años, y es lo que empieza a narrar. Esta trata de una niña con las mismas características de la caballera que murió a causa de rabia por la mordida de un perro. Esta niña se llamaba Sierva María y fue mordida el 1 de diciembre. Era el día de su cumpleaños casualmente, y ella se encontraba comprando unas cosas en el mercado junto a una criada de mucha confianza que se llamaba Dominga. En esas aparece el perro y muerde a 4 personas, entre esas lamentablemente la niña, y Dominga sale corriendo a la casa a avisarlas. En la casa se encontraba la mamá y el papá de la niña. El papá se llama Ignacio y la mamá se llama Bernarda. Y hay que aclarar que tener una buena condición económica, y Ignacio era un marqués muy reconocido en la región. También esta historia se sitúa en Cartagena de Indias. Bueno, al enterarse de esto, el padre, muy preocupado por su hija, ya que recibió una mordida en el tobillo, y en ese momento en Cartagena de Indias estaba pasando una crisis por la enfermedad de la rabia, y todo había sido a causa de que un extranjero, o en general una persona, había traído un mono que contrae esta enfermedad y empezó a pasarla a otros monos que llegaron al pueblo cercano donde vivían, contagiando tanto a las personas como a los animales. Mientras tanto, él se puso a buscar un médico de confianza de la familia, el cual revisó a la niña y le dijo que en ese momento se encontraba bien, pero era una cosa muy diferente el momento de la mordida y lo que después podía pasar si se agravaba la enfermedad. Mientras tanto, la mamá Bernarda no le preocupaba, la verdad no le interesaba nada a su hija y solo estaba en la casa acomodada. Ella sufría de una enfermedad y tenía una adicción muy fuerte a las drogas también. Mayormente no se preocupaba por su hija, y por eso Dominga era la que se encargaba tanto de la casa como de la crianza de ella. A su vez, la chica era bastante rebelde porque su madre nunca le pone atención. La madre de la niña, Bernarda, era una mujer muy hermosa al igual que su hija, pero a causa del exceso de consumo de drogas su cara se hinchaba y se volvió cada vez más fea y perdió toda esa belleza. También nos enteramos que en ese matrimonio había una tercera persona que era un amante de Bernarda, el cual se llamaba Judas Iscariote y era uno de los esclavos que tenían en la casa. Habían tenido varias aventuras entre ellos y los descubrió un mayordomo. Pero Bernarda no le daba más importancia si se llegaba a enterar su marido o no, ya que ella estaba bien acomodada y ante cualquier cosa tenían que dividir la herencia porque estaban casados. Ahora vamos a hablar sobre el segundo capítulo. En el segundo capítulo se nos da un vistazo muchos años atrás, en donde se nos muestra la infancia de Ignacio, el papá de la niña. El abuelito de la niña, también era un marqués y tenía muchos negocios y era bastante reconocido tanto por su reputación como económicamente en la región.
Él trataba a Ignacio de estúpido y de retrasado mental solo por el hecho de que era analfabeta y no sabía ni leer ni escribir. Para demostrarle a su padre que tenía toda la capacidad para recibir alguna herencia o de que no era ningún retrasado mental y que tenía mucha inteligencia, decidió aprender a escribir. En esas vivían creo que en la misma casa y al lado se encontraba un convento en el cual había una chica que se llamaba Dulce Olivia. Esta era acusada supuestamente de loca y ellos empezaron a tener un amorío donde Ignacio le mandaba cartas de amor a ella. Cuando el padre Ignacio se entera de esto, está completamente en desacuerdo, ya que él esperaba una mujer diferente y sobre todo que tuviera bastante economía o buenos bienes para que la riqueza de la familia siempre estuviera en alto y lo mismo el estatus. Entonces le prohíbe rotundamente a su hijo casarse con ella o tener algún tipo de relación y a causa de eso Ignacio decide dejarla de lado. Años después se nos muestra que él se casa con una española llamada Olaya Mendoza, la cual era una muchacha muy honesta y muy humilde, que la verdad la relación que tenía con él era muy feliz e incluso apoyaba la música y el arte. Entonces ella le había enseñado a tocar un instrumento de guitarra o un instrumento de cuerdas a su esposo. El papá de Ignacio quedó encantado con ella, quedó extremadamente maravillado, aparte de que era una muchacha española y por obvias razones estaba bien acomodada económicamente. Pero lamentablemente la relación termina cuando ella muere a causa de un rayo. Luego de esto, él queda viudo y en su desesperación decide vender algunas cosas, ya teniendo la herencia de su padre. Llega nuevamente a su vida Dulce Olivia porque había salido del convento a intentar volver a tener una relación o al menos consolidar una amistad con Ignacio como antes. Pero Ignacio, tomando los consejos de su padre, se dio cuenta que verdaderamente no era así y que él prefería buscar una ganancia económica mejor. Entonces estaba detrás de una mujer de negocios que era la mamá de la niña, que era Bernarda. Y bueno, después de tanto intentarlo, ella queda embarazada y por lo tanto su suegro, el papá de Bernarda, obliga a Ignacio a casarse sí o sí con su hija. Ellos tienen matrimonio, como ha dicho, ella queda embarazada y tiene a Sierva María. Bueno, luego de esto la niña crece, pero la verdad Bernarda nunca se interesó por Ignacio y como ya había dicho, más que todo era por cuestiones económicas y resulta que lo que estaba buscando en realidad Bernarda era la herencia que había dejado el papá de Ignacio y una parte que había perdido. Entonces, en el transcurso del crecimiento de la niña y al pasar los años, ella trató de recuperar peso por peso todo lo que había perdido su marido para quedarse ella con todo el dinero. Aparte de eso, ella tenía amantes, entre esos tenía uno que se llamaba Judas Iscariote, el cual era uno de los esclavos que estaba en la casa. Ellos tenían varias salidas clandestinas y en una de esas ya consumían drogas. Sobre todo Bernarda tenía una adicción a las drogas bastante avanzada y pues lamentablemente en una pelea estaban borrachos, varios hombres golpean a Judas y pues él muere. A causa de esto Bernarda se llena de tristeza y empieza a recaer más en las drogas cada vez más, a consumir más y esto la afecta muchísimo. Porque para ella en su vida solo habían dos cosas, el dinero y su amante que era Judas. Después de esto se nos muestra que la única chica la cual es como responsable de la niña es Dominga y aparte de esto ella es como su mamá. Entonces como ella es una esclava,
Y los esclavos mayormente en ese entonces eran africanos. Aparte habían más esclavos en la casa y tenían sus habitaciones. Entonces la niña, sierva, se la pasaba con los esclavos y aprendió sus culturas, sus religiones, incluso siendo analfabeta y sin saber esto, escribir ni leer, ella aprendió una lengua natal de África. Y la verdad, en lo personal, a mí me parece eso muy bonito, pero el papá estaba en desacuerdo porque pues tenía sus costumbres, tenía sus otras leyes diferentes y no le parecía como totalmente justo o bien visto relacionar a la niña que era de clase alta o que la viera la gente de otras partes con los esclavos. Era mal visto para la familia. Entonces, después nos muestran que llegó otra vez el doctor a la casa a revisar a la niña. Y la niña ya se encontraba muy mal, estaba muy rara. Y entonces el papá entró en una desesperación porque ni la mamá colaboraba y el doctor le había dicho que la única cura para la rabia era la muerte, tanto si era de una persona que la contraía o un animal. El papá entró en colapso porque Sierva era su única hija y era lo que más quería. Entonces empezó a buscar curanderos, doctores empíricos, incluso hasta creo que médicos africanos, para buscarle una solución y le hicieron varios tratamientos, pero se volvió súper peligroso y arriesgado porque en uno de esos un yerbatero casi envenena a la niña. Entonces empezó a buscar otras salidas y resulta que sumado a pues los síntomas que ella tenía, la niña era demasiado rebelde porque no tenía la disciplina de una madre y a su vez pues la niña normalmente hacía lo que ella quería y no le ponía cuidado a su papá. Entonces hacía muchas pataletas, tenía una rabia y llegaron al punto de hablar con el obispo del pueblo. Y el obispo del pueblo la vio y le dijo que era mejor mandarla al convento y supuestamente dijo que la rabia y que todo lo que le estaba pasando a la niña era porque estaba siendo poseída por demonios. Después de eso, Ignacio habla con su doctor de confianza y el doctor le había dicho que eso no era así, que simplemente era una enfermedad o pues un capricho de la niña, pero por el otro lado estaba el obispo y lo avalaba pues la iglesia, entre otras personas y le decían que sí, que era que la niña estaba mal, que aparte nadie era responsable de la niña y que lo mejor para que no se le saliera de las manos era que pues ella se fuera al convento y que allá le iban a hacer un exorcismo y que la iban a educar correctamente y después iba a salir del convento como una persona normal, a iniciar su vida. El padre lo pensó muy bien, el doctor hasta el último minuto le rogó al señor que a Ignacio que no lo hiciera, que porque iban a matar a la niña, pero él simplemente nunca le puso cuidado. Aparte de eso, como decía, Bernarda sufría con una enfermedad y llegó al punto en el que les tocó hacerle una purificación de sangre como última medida, si no pues ella iba a morir y el médico muy acertado dijo que si no se le hacía ese procedimiento iba a morir en 5 meses el 25 de septiembre. Aparte de esto, y como ya decía, no había quien cuidara de la niña. Eh, Lamentablemente decide confiar en el obispo. Y el obispo tenía un amigo de confianza de hace años que se llamaba Cayetano. Él era un padre y bibliotecario. Entonces se suponía que el plan que tenían era llevar a la niña al convento, que la educaran, tenerla como reclusa en una celda. Y si se portaba bien, pues le iban a dar como de premio como más comodidades, cuando no debería ser así, porque el padre pagaba para que ella estuviera bien porque era su hija y la quería. Y Cayetano iba a estar haciendo visitas diariamente o rutinarias para empezar a aplazar el proceso del exorcismo de la niña. Para este momento el padre Cayetano no conocía a la niña y solo era un plan entre el obispo, el papá Ignacio y el doctor como muy a medias porque al fin de cuentas el doctor como que trató fue de intervenir y pues lamentablemente no se pudo. Eh,
hubo una triste despedida, tomó la decisión de que sí, que iba a mandar a la niña al convento. Y fue una despedida muy triste, la verdad fue muy desgarrador. Y mandó a la niña al convento, pero la niña ni siquiera sabía para dónde iba a ir, y cuando llegó se encontró con un guardia o el vigilante, y lo primero que le vio fue su extensa cabellera hermosa y le dijo que no podía entrar así, que le iba a cortar el cabello, y ella no lo permitió y dijo que ella solo se iba a cortar el cabello cuando se casara, y era como una promesa divina que le había hecho a Dios. Ahora vamos con el tercer capítulo. Bueno, ahora voy a hablar del capítulo 3. En el capítulo 3 se nos muestra que Sierva había llegado al convento y estaba mirando las instalaciones, y al inicio todo se veía bien, tenían instalaciones muy bonitas, había muchas monjas, conoció a la Madre Superiora, tenía una cocina también muy bonita, pero la diferencia era que puede ser que las instalaciones fueran buenas y, digamos, en apariencias o fuera se viera súper bien el convento, pero en realidad otra cosa muy diferente eran los tratos con el que pues trataban, valga la redundancia, a las niñas de ahí, a las niñas que estaban recluidas en el convento. A Sierva la llevan a una cárcel, literalmente, con unas condiciones malísimas, al lado de una monja que tenían presa de castigo por haber asesinado otras monjas. Esta monja se llamaba Martina, y Martina se convierte en la mejor amiga en la cárcel de la niña Sierva. Ellas hablan mucho, dialogan, y poco a poco las otras monjas, porque las apariencias engañan, estaban buscando que le puedan sacar a la niña. Y pues como la niña era de clase alta, ella tenía unos collares que eran de oro y se los intentaron robar, y ella en defensa las mordió y rompió una ventana, se intentó escapar, pero hizo todo lo posible para que no le quitaran los collares, y al final pues le robaron los collares. Y todo eso quedó como en un registro que lo tenía la Madre Superiora, que todo eso se lo tenía que pasar al obispo, y eso queda como más prueba supuestamente de que la niña estaba endemoniada y que tenían que hacer un exorcismo. Bueno, el caso es que días después volvemos a la vida de el padre Cayetano, perdón. Y bueno, el padre Cayetano ya sabía que tenía que hacer el exorcismo para la niña, y ya el obispo le había dado toda la responsabilidad a él porque le tenía muchísima confianza. Y bueno, eh, antes de ir a conocer a la niña, porque jamás la había visto, tuve un sueño muy raro en el cual veía mucha nieve y veía como unos corderos asesinados. Y en realidad, cuando la visión se hizo más clara, era que eran unos corderos asfixiados en la nieve. Esto la verdad se le hizo a él muy curioso, y como que se preguntaba, bueno, ¿y ese sueño qué significará? ¿O qué representa en mi vida? Y llega el día en el que conoce a la niña. Conoce a Sierva, y al principio Sierva estaba súper agresiva, se le tiró a Cayetano y lo empezó a golpear y lo empezó a morder y empezó a gritar, y formó un despelote en el convento, y ya las monjas no la querían y decían que era como la peor chica que había ahí. Y sumado a esto, como ya había dicho, pues cada reporte iba a lo mismo. Bueno, luego de esto logra Cayetano calmar a Sierva, y se da cuenta que en realidad la niña, quitando las apariencias y pues su actitud enojada y en defensa personal, era una niña muy dulce y muy relajada. Y lo que no se sabía era que poco a poco el padre Cayetano se iba a enamorar de una niña de tan solo 12 años. Ahora les voy a dar el resumen del capítulo 4. Bueno, retomando lo que ya había dicho y que ya Cayetano sabe las actitudes de esta chica, él intenta hablar con el obispo y le dice que las condiciones en las que están son verdaderamente deplorables, y que él exigía algo mucho mejor para ella. Pero el obispo lamentablemente no le pone atención. Aparte de eso, él defendió y con argumentos
de que la chica no estaba poseída ni tenía nada, la chica estaba normal, pero el obispo lo primero que le mostró fue el expediente, el reporte que le había dado la madre superiora, y fácilmente ganó la pelea el obispo. Eh, Nos enteramos que por esos días llega un virrey y una virreina a Cartagena de Indias, los cuales casualmente se quedan en el convento y le dicen a la virreina que por nada del mundo vaya a mirar esa habitación, que era donde tenían a Sierva. Que no la mirara, que eso no tenía nada, que no era necesario. Y pues por obvias razones lo que hicieron fue incentivar la curiosidad de la chica, y terminó abriendo la habitación y encontrando a Sierva tejiendo en un rincón del cuarto con un vestido blanco de Bernarda que la hacía ver muy bonita, y con ese mismo vestido había llegado al convento, se lo había colocado su padre. La virreina quedó cautivada con la belleza de la joven y le contó de esto al virrey. Tuvieron una cena y curiosamente les cayó muy bien la chica, al punto de que le arreglaron su celda, su habitación, y le empezaron a hacer una pintura, un retrato por el pintor de el virrey. Ella estaba parada sobre unos demonios sumisos, con el vestido blanco de su madre, con su larga melena de color cobrizo que le caía hasta los pies, y se veía muy bonita. Esto llega a los oídos de la gente afuera del convento y se entera Cayetano, quien va súper alegre de ver que estaban tratando muy bien a la chica de la cual estaba enamorada, y se va como a felicitarla y le encuentra la pintura y le parece que es extremadamente hermosa. A su vez también Martina ve la pintura y dice que, bueno, empieza a ver a Sierva, que ya no es una niña, sino que actualmente se ha convertido en una mujer. Después de haber pintado el retrato, Sierva le comenta de un sueño a Cayetano y se le hace muy curioso que fue exactamente el mismo sueño que había tenido antes de conocerla, y quedó con la duda y dijo, pero quedó con incertidumbre de qué era lo que estaba pasando o qué representaba ese sueño. Y resulta que ese sueño representaba el devastador futuro que iba a ser para la niña, para Sierva, y para él su enamoramiento. Luego de esto, le ordenan a Martina que se vaya a buscar al papá de Sierva, y encontró a Ignacio. También, digamos, como que le da la dirección la información a Cayetano, y Cayetano se va a buscar al papá, a don Ignacio. Se encuentra con él y le dice que por favor que no le hagan un exorcismo a la niña, que lo que van a hacer es matarla, que la niña está completamente bien, pero el papá creía más en su religión y pensaba que el obispo pues tenía la razón y le tenía mucha más credibilidad. Entonces por esto deciden hablar con el médico de confianza, con el doctor que ya había dicho que ha revisado a la niña, y casualmente se caen supremamente bien con Cayetano, porque la verdad ellos habían tenido bastantes conflictos, ya que se la pasaban esto diciendo como mentiras uno al otro, difamaciones de que el doctor era judío y que el doctor era lo que decían puras blasfemias, etcétera, etcétera. Y que pues por la parte de Cayetano que no cumplía su oficio, entre otras cosas. Y el caso es que se cayeron muy bien, al punto de que los dos empezaron a hablar latín y tuvieron una conversación estable, y llegaron a la conclusión de que la niña no debía tener el exorcismo ni nada de eso. Luego de esto, Cayetano vuelve a visitar a Sierva y habla con ella, pero ella se pone... habla con ella porque se dio cuenta que el papá era una buena persona y que verdaderamente la quería. Pero Sierva sentía que por haberla llevado al convento había sido como una traición para ella. Entonces no quería hablar nada con su padre, y de la rabia le escupió a Cayetano, y por alguna razón eso le dio mucha excitación sexual, pues porque estaba atraído por la chica, por la niña.
Y después de eso ella se pone como loca, súper rabiosa. Y entonces ahí Cayetano empezó a dudar y dijo, bueno, pero es que a mí me saca una opinión diferente porque la agarra la cajada, pero a veces cuando se enoja es completamente loca. Entonces como que todavía se va con la incertidumbre al punto de que sacó su crucifijo y se lo puso al frente de la niña, mientras la madre superiora y Martina intentaban esposarla de nuevo para amarrarla para tenerla en la celda bajo control. Luego de esto Cayetano se va y comienza a llorar y a azotarse la piel y resulta que el obispo lo está buscando y lo encuentra en una habitación lleno de sangre, con muchas lágrimas en la cara, en el rostro, llorando. Y no tiene más que confesarle que él está enamorado de la chica y que está sufriendo mucho por eso. Y pues obviamente que para un sacerdote esto está prohibido, es un pecado impresionante. Entonces el obispo se decepciona por completo y dejan de ser amigos, literalmente no quiere saber el obispo nada de Cayetano y como compasión o clemencia lo deja trabajando en un hospital como enfermero de unos leprosos. Y así termina el capítulo 4 del libro. Y por último vamos a abordar el capítulo número 5. Bueno, después de revelarse la verdad, como ya había dicho, Cayetano se lleva a un confesionario en donde queda trabajando como enfermero. Él no sabía cómo tener contacto con Sierva, que era su amada. Entonces da la casualidad que uno de los leprosos le dice que hay un túnel secreto que conecta tanto al hospital como con el lugar donde tenían a Sierva. El caso es que él todas las noches empezó a ir a visitarla y a estar con ella y en una de esas le confesó su amor, se besaron y resulta que Sierva también estaba enamorada de él. Entonces empezaron a planear un futuro juntos, estaban muy felices. Ella quería de verdad un futuro con él y en ese aspecto, en el aspecto de pues quitarle su virginidad, sí fue muy respetuoso Cayetano y dijo que solo iba a tocarla cuando se casara, que el resto no la iba a tocar y que no la iba a respetar. Entonces en ese aspecto estaba muy bien. Él la quería mucho, había noches donde le recitaba sus poemas que le hacía a ella, y era muy bonito, les gustaba mucho leer literatura, etcétera, etcétera. Pero eh, lamentablemente tuvieron una discusión en la cual pues Sierva estaba súper desesperada por salir de la cárcel y la única salida que pensaba era por lo ilegal, que era salir por el túnel y vivir fugitivos de la ley, literalmente, porque las monjas del convento la iban a buscar y iba a ser bastante complicado, pero era como la salida más fácil y rápida que tenían. Y en cambio, Cayetano quería irse por lo legal. Entonces tuvieron esa discusión y él se fue otra vez al hospital y resulta que él no sabía que el día siguiente, temprano en la mañana, era el primer exorcismo y se iban a llevar a Sierva. La trataron súper mal, la maltrataron, perdón. Eh, Le cortaron su cabello, casi la ahogan en agua, le echaron agua bendita también. El padre pues estaba haciendo el exorcismo, eso fue súper traumático para ella, fue horrible la verdad. Y después ella quedó totalmente destrozada en su celda, quedó súper mal la verdad. Y ya referente a Martina, resulta que Martina aprovechó el túnel de escape, lo que no hizo Sierva y Cayetano, y se voló del convento, se fue. Entonces empezaron a investigar y le hicieron un confesionario a Sierva y le dijeron que tenía que revelar toda la verdad y pues ella mintió en todo, pero aún así no sirvió de nada y fue mucho peor porque lo que hicieron fue tapar totalmente el túnel donde era la única posibilidad que tenía Cayetano de ver a su amada y él se volvió como loco porque le afectaba muchísimo no verla y tomó una decisión muy arriesgada donde fue pues lo capturaron, lo vieron
y lo llevaron a un confesionario también de sacerdotes donde ahora sí lo despojaron de su profesión como padre y por consideración nuevamente, ya era como la última consideración, él tenía que quedarse trabajando en el hospital y viviendo ahí. Entonces, Sierva se quedó totalmente sola, ya no tenía a Cayetano y que era como su felicidad y tampoco su amiga se había ido y en el caso de su padre años después murió por el dolor tan grande que le dio perder a Bernarda y pues Bernarda también lo más probable es que haya muerto por el exceso de drogas y llegó el segundo exorcismo y venía con un padre, hubo unos problemas, el padre, ella se llevaba muy bien con el padre, pero el padre por tratar de defenderla lo más probable es que fue asesinado, entonces no había ninguna solución para ella y ella empezó a dejar de comer y tenía como alucinaciones de el sueño que había tenido junto con Cayetano, pero lo contrario, digamos como cosas muy positivas, como lo que ella quería vivir con él y al final tristemente pues la niña muere en la cárcel. Y así termina esta historia, la verdad con un final bastante trágico, bastante triste, no termina como con un final feliz como otras historias de Gabón, ¿no? Esta es como la triste realidad de la historia. Y queda el interrogante de por qué la melena de la niña empezó a crecer ya cuando pues era solo el cráneo, porque en la misma leyenda también aparece, bueno, se dice que cuando la niña murió ya tenía la cabellera corta, ya cuando encontraron su cráneo le empezó a crecer una larga melena. Y así termina el libro del amor y otros demonios.